Bueno, ahora sí, ahí estamos. Ahora sí, formal bienvenida a GID, que es el sponsor oficial de estos encuentros, que nos halagan. Tenerte, Diego, realmente ha generado mucho ruido positivo. La gente aprecia mucho el conocimiento que nos estás acercando. Así que agradecerte nuevamente, Mariano, por la iniciativa y por querer hacerlo con nosotros, armar este set de charlas tan interesante con nosotros. Hoy nos toca la FINA y la planificación, así que me encantaría que te presentes, Mariano, que nos cuentes un poquito porque hay gente nueva, escrita, y después para la Bien, grabación, que cuentes un poquito qué es GID y ya entramos directamente a Diego sin demoras. dale, bueno, buen día a todos. Muchas gracias por habernos aceptado convocar a este tipo de reunión para poder transmitir sobre todo la amplia experiencia que tiene Diego. Nuestra empresa es una empresa que está en el mercado hace 25 años, más de 25 años, dedicándonos a todo lo que es agricultura de precisión y ganadería de precisión, obviamente aplicando la última tecnología para poder tener la mayor precisión en las mediciones que se hacen de las principales variables agrícolas que en el campo hay para poder tomar las mejores decisiones. Y junto a un equipo en el cual está Diego y hay un montón de personas atrás, generamos información para poderle proveer al productor de datos que le permitan sobre todo poder mejorar el margen bruto, que hoy por hoy para lograr eso se requiere ser muy eficiente y estar muy al día de las cosas que va pasando, no solamente en el suelo, sino también en los mercados. Y hay que tener en cuenta todas las variables para poder llegar a buen puerto con la rentabilidad del campo. Así que nada, dejo ya el espacio como para que Diego pueda avanzar. Muchas gracias. Vamos, Mariano. Vale. Avanzo entonces. Adelante. Dale, buenísimo. Ahí, espero que sea bien. Con las caritas. Ahí está. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Básicamente la reunión de hoy para sus organizaciones de tiempo serán 45 minutos, 50 minutos de charla. Entiendo que ahí en el chat del Zoom se pueden ir haciendo preguntas, así que si la quieren ir haciendo, bienvenidas. Las podemos ir leyendo y se las voy viendo y las vamos contestando en el momento. Un poco la idea, pensando ahora a fin de mayo y demás, me pareció importante, más allá de enfocarnos en la parte técnica de los próximos 2 meses de los cultivos de fina, me parece que está bueno intercambiar un poco según la situación climática actual, qué impacto tiene en el negocio, ver los márgenes proyectados, está puesto para la zona mar y sierra serrana, pero es bastante asimilable a otras empresas, y ver algo también de ventas de granos, como vimos en la reunión 1 y 2 que fue en fin de marzo y fin de abril. Y por último, lo que les contaba, el protocolo técnico de FINA, ajustando las variables con las nuevas condiciones que hay de insumos, productos, mercados y demás. Así que un poco el abanico es este, son y 33, así que bueno, vamos para adelante con la charla. Me parece importante partir con las condiciones de humedad del suelo a foto de ayer, ¿sí? 27 de mayo del 25, y un poco demostrar cómo fue la evolución de estos 3 meses, fin de marzo, que fue la primera reunión, fin de abril la segunda y la actual reunión de ahora, y un poco lo que se ve cuando uno mira la región pampeana, es que siempre tuvimos con muy buenas condiciones de humedad, sobre todo cuando decimos buena condición de humedad es a partir de verde clarito para arriba, que es un 50% de agua útil, y estuvimos con muy buena humedad. Lo que pasa es que cuando uno mira esa humedad en marzo y abril, en general no genera complicaciones. Ya cuando empieza a ver un mapa totalmente azul, como se puede ver en el del 27 de mayo, ya a fines de mayo, ya empieza a generar complicaciones. ¿Por qué? Porque el agua ya se seca mucho más rápido, empieza a interferir en lo que es cosecha, se empieza a interferir en lo que es cultivos de siembra de fina, y ahí donde les comentaba cómo el clima empieza a afectar nuestras decisiones del negocio global de las empresas. ¿Qué cosa estamos viendo en el impacto que está generando este clima? Básicamente lo que está haciendo es que se esté frenando las cosechas. Estas imágenes que estamos viendo acá, que las genera en general la bolsa de cereales, que es avance de cosecha de soja y avance de cosecha de maíz. Está hecho el jueves pasado, esta información sale todos los jueves, más o menos a la mañana, con la semana vencida o lo que pasó en la semana. Básicamente ya se sabe que durante toda la semana no hubo ningún avance de cosecha. Entonces lo que se puede decir es que tanto cosecha como soja como maíz van a estar relativamente atrasadas. ¿Por qué es importante esto? Porque me parecía bueno traer este concepto
a la reunión y demás. Primero es porque en general cuando se presentan este tipo de situaciones en el mercado, que en algunos lugares no se puede cosechar, empieza a haber alguna condición de problemas de calidad de las hojas, sobre todo, eh, no hay caminos, los barcos están en los puertos. En general, ese movimiento de pequeños problemas sumados genera alguna variabilidad de precios y en general son precios al alza, ¿no? Cuando uno empieza a encontrar problemas de logística, repito, caminos, cosechas, avances, puertos en los puertos, barcos en los puertos, en general hay algún movimiento de precios y creo que es importante estar atentos para aprovechar esas condiciones de mercado. ¿Cómo puedo aprovechar una condición de mercado? O porque ya tiene soja guardada seca, o tiene maíz cosechado seco, o justo está en una zona que por alguna cuestión particular puede cosechar, o tiene buenos convenios para secar su grano cosechado. Así que ese dato lo quería transmitir. El segundo, estemos muy atentos y bastante agresivos, por una palabra, lo que es cosecha de soja, sobre todo soja de primera, porque en general la soja de primera siempre tiene muchas más probabilidades de mancharse que la de segunda, porque en algún momento del año estuvo seco, y ese seco, humedad, en general produce que se manche y a su vez que se abran chauchas y tener pérdida. Entonces, más allá de la humedad de cosecha, soy bastante vehemente en decir que con 17 humedad hay que empezar a meterle con la cosecha de soja, por más que las secadas estén relativamente caras, y después vemos cómo hacemos para mejorar el precio de la soja. Y obviamente si uno tiene cosecha de soja y maíz, siempre avanzar con la cosecha de soja, que es la que más problemas tiene desde el lado pérdida de rendimiento. Así que, repito, clima mezclado con cosecha, no quería dejar de transmitirle estos puntos. Después, ¿dónde hay impacto también? Como les contaba anteriormente, entre lo que es siembra de fina. Y acá ya nos metemos un poco en la planificación de la campaña, ¿no? ¿Qué está estimando la bolsa de cereales? Básicamente, en líneas generales, se está hablando que Argentina va a tener más o menos 6,7, si adelanto uno y vuelvo, más o menos va a estar en 6,7 millones de hectáreas de trigo, que cuando uno multiplica por 3.000 kilos de rendimiento, estamos hablando de casi 21 millones de toneladas, ¿no? Ese aumento de producción, básicamente, ¿cómo se tiene pensado distribuir o cómo se distribuye o se distribuyó en los últimos años? En general, todo lo que es zona norte siembra el 20% del área, pero produce el 10% porque tiene bajos rindes. Todo lo que es la zona centro tiene 50% del área y 50% de la producción total. Y todo lo que es la zona sur produce el 30%, tiene el 30% del área y produce el 40%. Básicamente, esta sería un poco la distribución normal que tiene Argentina. Si hoy uno mezcla las dos cosas de clima con superficie y empieza a ver que algunas fechas de siembra te empiezan a correr, por ejemplo, la zona norte siembra de mediados de mayo a fines de junio, el centro de fines de mayo a inicio de julio, y el sur, que somos nosotros, tenemos una ventana más amplia, que podemos hacer todo julio. Esto en general genera que pueda haber algún movimiento en los precios del trigo o de la cebada por dos cosas, porque baje área, porque obviamente se te achican las ventanas de siembra. Segundo, porque cambian de variedades. Muchas veces ya no van a poder sembrar trigos largos, porque no les va a alcanzar la ventana óptima de fecha de siembra, y por ende empiezas a pasar a trigos intermedios o directamente a trigos cortos, que tienen mucho menos potencial y son más inestables en rendimiento. Entonces me parece interesante que quede esta reflexión. Este indicador de lluvia en Argentina hay que seguirlo para ver cómo evoluciona la siembra en Argentina. Si nosotros tenemos una campaña de 6,7, 7 millones de hectáreas como está planificada, el precio va a estar por el piso. Si, todo lo contrario, empieza a la baja la superficie de fina a sembrarse por todas estas inclemencias climáticas, ese movimiento de precios creo que hay que aprovecharlo. Un poco como les contaba en venta de soja y maíz, lo mismo sería para los cultivos de trigo. ¿Sí? Bien. ¿Qué anuncian por delante? Entiendo que ustedes tienen las reuniones climáticas todos los meses y demás. En general, cuando uno mira el mayo, junio, julio, tanto para lluvias como para temperaturas, anuncian medio normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pareciera que es junio y julio, no tendría que haber grandes excesos de lluvia, entonces, por ende, quizás vamos a poder tener aceptables ventanas de siembra cuando vayamos a la parte técnica de nuestros cultivos de fina, ¿no? Y el otro punto para demostrar es, dentro de todo, veníamos siempre un poco más seco que la normalidad de todo lo que es la zona centro o lo que es hoy el día el litoral, ¿no? Cuando uno mira los acumulados y dónde están los focos de problema,
los mayores problemas siempre tuvieron en el litoral, sur de Santa Fe y todo lo que es centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Así que hasta ahora para clima, para resumir, es las condiciones climáticas actuales me impactan en cómo avanzo en cosecha y qué decisiones de venta puedo tomar. Me va a impactar en qué plan termino sembrando, que a priori lo vamos a discutir, sabiendo que puede haber alguna ventana positiva en los precios si se termina complicando todo. Si no se complica, ya pongo la alerta, veo muy complicado al cultivo de trigo como una buena alternativa desde el lado productivo, lo vamos a ver en los márgenes. Y por último, el clima por delante pareciera que va a ser relativamente aceptable, entonces todos los protocolos técnicos que podamos ajustar y anticiparnos serán bienvenidos para no atrasar ni un día todo lo que es fecha de siembra y las demás labores que llevan los cultivos de fina. Apartado climático y su impacto, terminado. Vamos a ventas y márgenes, ¿no? Que sería lo que viene ahora. Eh, Tema ventas y márgenes, este gráfico lo vimos las dos reuniones anteriores, pero obviamente va actualizado. Siempre me parece bueno para ver un poco las tendencias en el mercado, ¿no? Cuando uno mira los últimos 90 días, por ejemplo, para maíz, si uno lo mira los últimos 45, pareciera que va a la baja, pero recuperando últimamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya se empieza a meter en el periodo crítico de los cultivos y por todo el río climático que estamos teniendo en Argentina y Brasil por exceso de lluvia, ¿sí? El trigo. Acá ya adelanto un poco, esto a nivel mundial, estos precios en Chicago a nivel mundial, el trigo no para de bajar cuando uno mira de punta a punta, sigue bajando porque en general el hemisferio norte que produce el 90% del trigo está en buenas condiciones, la soja está subiendo por dos o tres causas. Primero, porque Estados Unidos sembró menos área de lo pensado, porque aumentó maíz. Están los problemas climáticos en Argentina por la cosecha. Entonces, y está todo el problema de la guerra comercial, ahora relativamente subsanada o en una etapa de pausa, pero siempre genera y siempre está latente ese ruido. Entonces, un poco lo que vemos es, cuando uno mira en Chicago las tendencias de los tres precios, es trigo a la baja, maíz entre la baja y lateral, soja subiendo, ¿no? Y el otro cultivo, estrella que viene subiendo, que lo hablamos en la última reunión, es lo que es la colza y la canola, que lee el mercado de aceite, o sea, todo lo que es colza, todo lo que es aceite de soja o lo que es girasol, es un mercado que hoy está relativamente en alza y pareciera que va a estar en alza. ¿Por qué me parece importante esto? Mostrar qué está pasando en el mundo y cómo diferenciar con lo que pasa normalmente en Argentina. En Argentina, ¿qué nos pasa en este momento del año? Por decir mayo, junio, junio. Mayo, julio y julio. Nos metemos en todo lo que es los periodos de cosecha de nuestros granos y en la parte de estacionalidad de precio de los granos. Entonces, estas subas generalizadas que uno podría estar viendo en soja, no la vemos porque estamos en plena cosecha, donde sale ese 70-75% de soja que vimos que está avanzado la cosecha y mucho productor que fue vendiendo. El otro grano, que es el maíz, en general siempre tiene un 1 barra 2 meses más de aceptable buen precio, porque todo el empresario primero cosecha soja y después maíz. Entonces, hoy estamos en un mercado totalmente diferente a lo que pasa afuera. Tenemos que estar en mercado en alza en soja y un poquito de mercado en alza o lateral en maíz, y hoy no está pasando todo lo contrario, que es la normalidad, es la famosa estacionalidad de precio de lo grano en Argentina, que repito, ya lo vimos en las dos reuniones anteriores, que respeta a rajatabla estos 8 años, salvo el año de la guerra Rusia-Ucrania, que es normal que los precios sean bajos. Entonces, un poco es, ¿qué decisiones de venta uno tiene que tomar como empresario? Y la verdad que si no tengo necesidades financieras hoy en día, soja y maíz no habría que vender un grano. ¿Dónde tendría que hacer foco en vender? Vendamos girasol, que está a buen precio, vendamos cebada, que está en relativamente buen precio, y esperemos el trigo, que por el momento no subió, pero en algún momento tendría que subir, que ahora no vamos a hacer un apartado sobre el cultivo de trigo. Y en cambio maíz, que repito, por cómo viene la cosecha, todavía estamos viendo que hay alguna oportunidad de venta respecto al maíz, ¿eh? Que ahora lo vimos en el otro apartado. Está este tema, mundo y Argentina. Después, me parece interesante, y siguiendo con lo que es mercados de grano, solamente a modo de reflexión y para demostrar que esto pasa normalmente siempre en los mercados y para sumar a lo de estacionalidad de precios que estamos viendo, acá lo que está graficado son el precio de maíz julio, el precio de soja julio en el mercado de Rofex, y un poco lo que dice esto es
siempre está puesto en la posición Julio, que sería pararse en esta parte de la curva o en esta parte de la curva, pero te va diciendo qué precios tuviste o posibilidades de fijar en ese mercado. Y un poco lo que quiero demostrar es que en general siempre hay oportunidades en el mercado, y no es para este año, pues ya pasó, pero me parece que es interesante tenerlo presente para otros años, cuando vos ves que un precio, ya sea en enero, febrero, marzo, como pasó este año, por ejemplo, que hubo maíz de $192 o soja de $305, y uno podía fijar, y vos con ese precio te cerraba bien el margen, es momento de tomar decisiones de venta, ya sea término, futuro o forward, para cerrar unos márgenes y no quedar esperando a la cosecha, porque sabemos que siempre pasa eso, ¿sí? Entonces, eso creo que es un dato que lo quería dejar reflejado. Y el otro dato, que también está bueno verlo, es mirando para adelante, no para atrás, ¿no? Mirando para adelante, ¿qué quiero decir? En la tablita de abajo están los precios de soja para adelante. O sea, ¿qué quiere decir para adelante? Está la posición julio, está la posición septiembre, está la posición noviembre, esto es enero. En general va subiendo, que no deja de ser la misma suba que en general vemos en las curvas de estacionalidad. Entonces, un poco lo que quiero reflejar con esto es ya algo para el año que viene y algo para este año. Saber que siempre hay oportunidades, y para soja y maíz tenemos que estar atentos en el verano para tomar posiciones de venta de la campaña en curso. Una vez que entramos en cosecha, veamos cómo embolsamos, veamos cómo guardamos, veamos a quién le entregamos si estamos con humedad, y el partido tratemos de jugarlo de septiembre en adelante. ¿Sí? Ese era un poco el criterio de estas diapositivas. Siguiendo un poquito con trigo. Yo les contaba que lo veo medio pesadito, por poner un nombre, pesado quiere decir, le veo complicado que suba en el corto, mediano y largo plazo, por dos o tres datos. Primero es porque el mundo está bien, acá lo que está, no sé si lo alcanzan a ver o no, pero están todos los países productores, China, Unión Europea, India, Rusia. Lo que está verde o amarillo quiere decir que están en excelentes condiciones o buenas condiciones, ¿eh? Y lo que está gris no está en la estación de crecimiento, y lo marrón sería lo problemático y lo naranja. Y la verdad, cuando uno mira el combo productivo, brilla por excelencia o por cantidad, la cantidad de verde y amarillo. Entonces, esto no deja más de demostrar por qué el precio del trigo hace 90 días que no para de caer en el mundo, y lo refleja la posición de Chicago, ¿no? Y en Argentina, ¿qué pasa? Está pasando un poco lo mismo. Esto es precio Rosario, diciembre del 2025. Cuando hicimos la reunión de marzo, valía 2,20. Cuando hicimos la reunión de abril, valía 2,10. Estamos haciendo la reunión de ahora, vale $195. O sea, tuvimos $25 de caída. ¿Y eso por qué responde? Básicamente es porque Argentina va a terminar con mucho stock final la campaña, que es un montonazo. Una campaña promedio los últimos 5 años terminó con 2,8, la campaña 23-24 con 4,1 millones de toneladas, la campaña 24-25, que sería primero de diciembre, por ponerle un corte, termina con 5,8, que es un 32% de sobrante de lo que se llama el stock consumo. Así que un poco, repito, un poco quiero reflexionar con esto y ver que si estamos a tiempo de cambiar precios o cultivos. Al trigo, cuando uno mira el mundo, cuando uno mira el stock que quedaría en Argentina, cuando uno mira la cantidad de superficie a sembrar, que están los 6,7 millones de hectáreas que les contaba hoy, que es un crecimiento respecto a los últimos 5 años, que era 6,3, salvo que el clima se emperre, parece que no vas a tener buenos precios, sobre todo en diciembre, enero, marzo. Si uno, yo siempre hago el comentario, si uno tiene la capacidad financiera de este trigo, aguantarlo, che, mira, yo tengo la capacidad financiera de aguantarlo 8 meses, 10 meses, un año, lo que fuera, saber que en algún momento siempre hay oportunidades, ¿no? Como te lo muestran las estacionalidades. Pero si uno está apurado financieramente y ese trigo lo tiene que vender en diciembre, enero o marzo, que son las posiciones que figuran en el mercado, saber que la expectativa en el corto y mediano plazo no es tan buena. ¿Sí? Eso creo que era una de las reflexiones que quería hacer entre clima, mercado mundial y mercado de Argentina. Y después ya hago dos de venta y ya nos metemos en los márgenes. Quiero dejar reflejado de vuelta que hay cambios en los derechos de exportación en Argentina. Solamente todos están en tema, porque están todos metidos en el agro, pero siempre está bueno refrescarlo y ver qué impacto puede llegar a tener o no.
Pero básicamente, ¿qué pasó? El 27 de enero del 2025, las retenciones eran estas: 33% para soja, 12 para trigo, cebada, sorgo, maíz y 7 girasol. ¿Sí? ¿Qué pasó el 27 de enero? Bajaron las retenciones de soja al 26, al 9,5 en trigo, cebada, sorgo, maíz y al 5,5 en girasol, o sea, hubo una baja del 7% en valor absoluto en soja, del 2,5 en trigo, cebada, sorgo y maíz y del 1,5 en girasol. ¿Qué es lo que anunciaron hace 10 días? Que trigo y cebada no vuelven a la originalidad, al origen, el 30 de junio, si no se quedan en el 9,5, y sí vuelve el resto de los granos. O sea, soja vuelve al 33, maíz al 12 y girasol al 7. Entonces, un poco lo que quiero hacer, pues esto genera bastante ruido. Cuando uno mira el cambio que genera esta alícuota de derecho de exportación en los valores y lo mira desde el lado donde impacta, que es en el precio del mercado FOB, que es el FOB, el valor en el mercado en el mundo, la verdad que el impacto es muy chiquito. Decir, che, ¿cuánto me cambia que el trigo y la cebada en vez de 9,5 sea 12? Son $5, $6, dependiendo del día del mercado. ¿Cuánto cambia que el maíz vuelva a 12? Cambia $5. Suma, suma un montón, pero no te va a cambiar las decisiones de cultivo a sembrar, ¿sí? Porque 5 o $6 por tonelada lo podés tener por cualquier cambio de oferta y demanda que hay en el mercado mundial, por clima, por guerra o por lo que fuera. ¿Dónde sí hay un impacto fuerte, fuerte, fuerte? Obviamente en el 7% de la soja. Ese 7% de la soja, cuando uno la hace desde lo que vale el FOB en el mundo, estamos hablando de 24 o $25. Y 24 o $25 es un montón de plata en un grano que tampoco ya brillaba por excelencia como cultivo en sí. Así que para refrescar este tema de ventas es este impacto de derecho de exportación para lo que es planificación de fina, a mi entender, no creo que juegue mucho. Sí, nos puede jugar positivamente si la soja queda pisado, obviamente que el alquiler es menor, pero también nos perdemos la plata de esa soja para nuestro cultivo de segunda, ¿no? Ese sería un poco el concepto de derecho de exportación y cuánto pesa en el resultado. Y por último, de venta, como para organizar un poquito las ventas, que esto en general gusta y me parece bueno transmitirlo, ¿qué es lo que hace esta diapositiva? Y ya nos metemos en márgenes. Es, según lo que vale cada grano en el mundo a valor disponible, que sería el valor FOB, se le saca ese derecho de exportación, gasto de puerto, el gasto comercial, que sea la ganancia del exportador, cuánto tiene que valer en el mercado, que es el famoso fast teórico que hemos visto bastante con Moreno del 2011 al 2014, 2015. Después, ¿a cuánto está el mercado? En el mercado pizarra de de las dos cooperativas de Tandil, más dos acopios acá de Tandil, precio de ayer 27 de mayo, se ha actualizado a hoy a la mañana, y la diferencia en porcentaje que tenemos entre lo que está el mercado y lo que está el fast teórico. ¿Para qué nos gusta este datito de diferencia en porcentaje? Un poco para organizar las ventas, ¿no? Que lo hemos visto. Entonces decís, che, ¿qué vendo? Y la verdad que hoy los granos por excelencia para vender, si me quedan, para pagar insumos, para pagar labores, para pagar los compromisos que tengan, es el girasol alto leico como primer cultivo, el girasol común, el maíz disponible, si tengo disponible de la campaña pasada o algo cosechado temprano ahora. Y las cebadas, si bien tenemos algo de quita, es un buen momento para vender porque a partir de ahora empiezan todos los problemas de PG, de calidad y demás. Entonces ya empieza a correr otro tipo de problemáticas. ¿Cuáles serían los dos granos para aguantar? En un principio, trigo y soja, ¿sí? El trigo, por esa cuestión que les contaba de que tenemos un stock tremendo, no hay mucha pelea entre oferta y demanda, entonces por eso está bastante pisado. Y la soja, por lo que les contaba de la estacionalidad de precios, que hoy en día estamos con plena cosecha, normalmente pasa, y sabiendo que por delante tenemos lo que se llama en el mercado pases positivos, ¿sí? Entonces, un poco como resumen de venta, es esto: si che, tengo granos disponibles, tengo girasol, maíz, cebada, trigo, soja, sería un orden lógico de venta para afrontar los próximos 2 barra 3 meses de venta, valga la redundancia. Así que, apartado mercado mundial, mercado Argentina, cómo impacta la planificación y cómo tomar decisiones de venta, hasta aquí estaríamos.
apartado 2. Vamos con el 3, márgenes. Esto, como habrán visto, por lo que les fui contando de cómo evolucionaron los precios del trigo futuro, de la soja futura, de la cebada que va correlacionada con los trigos, y alquileres que no ajustan a la baja. Estamos viendo que los alquileres no ajustan a la baja. Acá está simulado con un -7% de alquiler, que está costando un Perú. Casi que diría que entre el 0 y el -10 es la normalidad. Estamos simulando con -7, pero te diría que últimamente está costando el -7, sobre todo en las últimas semanitas. ¿Por qué las últimas semanitas? Porque las cosechas en general fueron buenas, de rendimientos de soja de primera, de soja segunda, de girasol. Entonces, cuando tenemos buenas cosechas, se independiza un poco cómo es el negocio puro del año que viene. Si no, hay una mezcla de las dos campañas y eso en general hace que, más otros factores, ¿no? Pero hace que no se acentúa la baja, que es lo que dice el negocio. Esto lo hemos visto, pero básicamente, ¿cómo estamos planificando hoy? $200 los trigos, el pan o un candial. Pongo el candial porque empieza a hacer alternativas si nos vamos atrasando fecha de siembra. Cebada forrajera 180, cervecera 210, soja 280, maíz 175. Esta soja sería mayo 2026. Ese maíz 175 es julio 2026. Girasoles, marzo, abril, mayo, en general tiene un sobreprecio del 25% respecto a la soja, que es el histórico que tenemos. Obviamente que ese forward no existe en el mercado. Y aparece la colza porque este año le estudiamos bastante y se hizo mucha superficie porque fue un cultivo, como mostré anteriormente, muy interesante. ¿Qué otra cosa hubo, además de un poquito de caída de precio y no ajuste en alquileres? Algo subieron los fertilizantes en este lapso, y ahora vamos a hacer un comentario cuando veamos bien la parte técnica, planeando con 860 el monamónico y 530 el urea. Y pagando alquileres entre 13 y 14 quintales de soja para un ambiente de media producción y un ambiente de alta producción. ¿Qué es lo que estamos viendo en los márgenes al día de hoy? Por eso me parecía interesante, siendo 28 de mayo y con todo junio por elegir cultivos, contarlos de cómo lo vemos nosotros. Bueno, hoy que estamos viendo nosotros es la cebada. Cuando uno mira cebada cervecera y cebada forrajera, básicamente estamos viendo que tenemos más o menos unos 100, entre 100 y $30 de ganancia, podemos decir $30 de resultado, ¿sí? De $70 de resultado positivo, que cuando uno lo compara con el trigo PAM o lo compara con el trigo candial, que uno está perdiendo $66 y otro perdiendo $20, estamos hablando de casi $120 de diferencia, ¿no? El combo de estos dos gana a 60, el combo de estos dos pierde 40-50, el diferencial de 100, $110, creo que vale la pena, por lo menos para analizarlo y pensarlo si estaba muy volcado al cultivo de trigo, ¿sí? Después, el otro dato es la colza, que ya se pasó un poco la ventana de colza, pero la colza en líneas generales fue un cultivo que se hizo mucho porque ese aumento de precios generalizado que vimos hoy, lo vimos también en el mercado y bueno, todo lo que pudimos ir haciendo en marzo, abril y mayo, se fue sembrando y se sembró y por suerte viene haciendo bien. Así que cuando uno mira alternativas de fina, uno tendría que priorizar cebada sobre trigo, salvo lo que les contaba, que ese trigo lo pueda aguantar financieramente y lo venda de julio en adelante del 2026, o que Argentina se termine complicando climáticamente y que el trigo se vaya por las nubes, ¿no? Sería un poco el concepto. ¿Dónde vemos ese trigo que se vaya por las nubes? Y básicamente lo podemos traer esta tabla de sensibilidad, es si el trigo en vez de valer $200, vale 240, que es un 20% de aumento de precio, ¿sí? Esto está sensibilizado más 10 más 20, menos 10 menos 20, tanto precios como rinde. Ya, si tenemos un aumento de 20% en el precio, ya te vas a márgenes positivos y márgenes interesantes. Entonces, con esto quiero mostrar, si nosotros para el 20 de junio vemos que la siembra de Argentina va bien, no lo vamos a ver. Si vemos complicaciones, saber que uno, desde el lado climático, desde el lado donde estamos sembrando, por fecha de siembra óptima que tenemos posibilidad de agarrarlo, ¿sí? Ese sería el primer dato. Después, yendo a cultivos de gruesa, acá también quiero dejar bastante claro cómo lo estamos viendo. El maíz tardío sería como el cultivo por excelencia. Lo que pasa es que
por excelencia, nada, 34 dólares positivo, ¿no? Casi que no aparece el verde, le tengo que hacer un poquito de zoom para que lo vea. Pero cuando uno compara el maíz tardío contra el girasol o la soja, es la mejor alternativa. Lo que pasa es que el maíz tardío en este ambiente de loma o de medio potencial me limita el cultivo próximo del año que viene. Casi que tengo que caer a soja o a girasol, no puedo ir a fina. Entonces, caemos en girasol o soja. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer pelear son estas dos alternativas y de vuelta. Estamos viendo un poco lo mismo que veíamos en trigo contra cebada. Estamos viendo casi 120 dólares de diferencia entre girasol y soja de primera. Entonces, los planes de siembra de la mayoría de las empresas que estamos yendo, estamos viendo que el cultivo de girasol está ganando mucha superficie respecto a la superficie de soja de primera. Así que, en conclusión, cebada tendría que tener mucho más superficie que trigo, en lo que es destinado a cultivo de fina, y girasol tendría que tener mucho más superficie destinada que lo que cultivo de soja. Eso era un poco la reflexión. Esta reflexión la venimos viendo en la reunión de marzo, la vemos en la de abril. Lo que pasa es que ahora en mayo como que se acentúa un poco las diferencias, ¿no? Como valor absoluto y ni hablar si lo miramos como valores relativos. Así que ese era el dato. ¿A dónde vemos el maíz? Porque la verdad que el maíz en este ambiente de loma o de medio potencial anda bien. Todo lo que es maíz del ambiente de buen potencial es el cultivo. O sea, el maíz la verdad que viene teniendo excelentes relaciones contra el precio histórico del girasol, contra el precio histórico de la soja. O sea, el maíz sería el cultivo que acompaña a esa gran cantidad de superficie de girasol y cebada, pero solamente destinados en un principio a ambientes de media y alta productividad. ¿Sí? Y eso sería un poco los conceptos de márgenes. Che, contaste, Diego, que vamos a ver mucho girasol, porque me decís que el girasol anda bien acá, que el girasol anda bien acá. Atento a lo que es compra de híbrido de girasol. Todos sabrán y estarán en tema, los que han salido ya de shopping, de lo que es siembra de girasol o insumos de girasol. Esto solamente a modo de informativo. Le estoy mostrando la red última, que sale siempre en el INTA todos los años, pero lo interesante es que la red de la 24-25, que salió la semana pasada, agarré tres localidades nomás: Balcarce, Miramar y Pierre, pues son zonales, pero después está General Pico, Piejuajó, había millones de localidades, pero un poco dice lo mismo, cuando uno lo mira verticalmente entre años o horizontalmente entre localidades. Un poco lo que vemos es que cuando uno mira los híbridos que están de 103, 105 para arriba, básicamente están los tres nideras nuevos. Si quieren, después lo miran en la presentación que queda. Hay los dos Syngenta nuevos. Hay dos Brevan que andan muy bien, dos BAF y una Advanta. La verdad es que cuando uno mira, repito, años para atrás, verticalmente, horizontalmente, entre más localidades que la que le estoy mostrando, hay tres híbridos Nidera, que es el 1115, 1103 y 1227. Dos híbridos Syngenta, 3969, 3979. A los que le puedo sumar otros dos que son un poquito más viejitos que siguen funcionando, como el 3975 y el 3970. Y los BAF y Advanta que les cuento, en general no habría que salir de esa foto. Entonces, ¿por qué les tiro la alerta a este tema? Porque todo lo que es girasol alto leico ya casi que brilla por su ausencia en cuanto a disponibilidades. La verdad que hay muy poco y nada, está quedando poco de los dos nideras que hay de Alto Leico, de los tres Singenta barra 2 que hay de Alto Leico, más un Advanta, más un Nusol. Así que la idea es, muchachos, salgamos a comprar lo antes que podamos. Eso ya como el primer comentario. El segundo comentario, que acá vienen las millones de preguntas. Che, me quedo, acá puse, no quise poner nombre, puse híbrido barato, híbrido medio, híbrido caro, empresa uno, híbrido caro, empresa 2. Lo hice sin poner nombres para no herir susceptibilidades de ninguno. Después, si quieren, si hay necesidad de poner nombre, le ponemos nombre, pero básicamente lo que quiero reflejar es tratar de apuntar a conseguir los híbridos caros o los medianamente caros. ¿Por qué? Porque cuando uno mira rendimiento físico y ese rendimiento físico lo corrige por materia grasa, y esa materia grasa en general bonifica 2-1 arriba del factor 42, en general lo que nos termina pasando es que siempre terminan ganando los buenos híbridos. Como comentario,
para que les quede claro las dos tablitas que les estoy mostrando acá. Si yo estoy en un ambiente de 2.500 kilos de girasol, ¿sí? Y compro un híbrido caro que vale $350 la bolsa, yo al barato le termino sacando casi $250 de margen, ¿sí? En cambio, si compro el Meo Baratelli, le termino sacando 150. Bueno, un poco la reflexión es, cuando uno mira rinde corregido físico corregido por materia grasa, siempre da que lo caro conviene comprarlo. No sé si entendió el concepto, si no lo volvemos a comentar. Estás contando de la grabación, así que perfecto. ¿Eh? Así que, nada, ese dato. Solamente, ¿qué problema estamos viendo de disponibilidades? Semilla de girasol, sobre todo en alto leico. El resto de los insumos, en un principio, no habría que preocuparse en salir como loco a comprar. ¿Sí? Bien. Hasta acá vimos clima, vimos mercados, vimos márgenes y vimos alguna alerta de insumos. Ya para la parte final, que venimos bien de tiempo, vamos 30 minutos, así que te quedando 20 minutos de exposición. Vamos a meternos bien en la parte técnica de la FINA y qué implicancias tiene todo lo que vimos de clima, todo lo que vimos de mercados y todo lo que estamos viendo de evoluciones de precio, ¿no? Entonces, vamos por parte. Fertilización, capítulo fertilización. Cuando tenemos excesos de agua, como estamos viendo acá, olvidémonos por lo pronto de hacer muestreo de suelo porque dan cualquier cosa. Entonces, eh, recién hagamos muestreo de suelo cuando tengamos un suelo relativamente escurrido y que tenga capacidad de campo. Entonces, medir ahora nitratos, NAN, sulfatos y demás es gastar plata de gusto en muestreo y en análisis. O sea, el primer comentario es, hasta no tener los suelos bien drenados, no hagamos análisis de suelo. Una vez que estén bien drenados, obviamente hacer esta batería de análisis para ser muy eficientes en los insumos a incorporar en cada una de las actividades, ¿no? ¿Qué queremos medir? Materia orgánica, fósforo brai, NAM, nitratos, sulfatos y zinc como DTPA, ¿no? O sea, un buen análisis. ¿Qué estamos viendo en el precio de los fertilizantes? Que esto será también, hoy les contaba en márgenes, que estamos viendo precios al alzas. Estas informaciones son muy interesantes, las publica todos los viernes IF, que es Ingeniería en Fertilizantes, y nada, el informe está bueno, te cuentan el mercado, cómo evoluciona y demás. La verdad que es interesante hasta suscribirse porque te lo recibís. Y un poco el mercado está con monamónico y diamónico en alza. Parece una mentira, parece una locura, ¿no? Cuando decís, che, tenemos los precios para baja. Pero el mundo tiene obviamente los fertilizantes en alza, que uno lo puede ver en la línea gris, que es el precio FOB. Después está bueno ver cómo llega ese fertilizante al puerto de Brasil o cómo llega ese fertilizante al puerto de Argentina, que la línea puntual es la línea marrón. Este precio, no se queden con el 730, es refleja un 860 del monamónico que uno compraría después cuando esté ese monamónico a retirar de algún puerto, ¿no? Pues después están todos los gastos comerciales. Pero un poco lo que estamos viendo es todo lo que es fertilizantes fosforados están al alza y las últimas semanas lo que es fertilizantes nitrogenados también están de lateral al alza. Entonces, un poco esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En los planteos técnicos. ¿Qué vemos en los planteos técnicos o cómo reflejamos esto? Básicamente lo vemos acá. Es usando series históricas de precio, que esta serie histórica de precio dice cantidad necesaria de trigo, enero, que sería el trigo que vamos a cosechar, necesito para comprar una tonelada de monamónico, ¿no? La relación histórica es 3,5, o sea, necesito 3,5 toneladas de trigo para comprar una tonelada de monamónico. Hoy estamos con necesidades de un 12% más de precio, un 12% más de producto, o sea, estamos 12% más caro. ¿Por qué estamos 12% más caro? Porque subió el fertilizante y no para bajar el trigo, básicamente, ¿no? Entonces, ese aumento que estamos viendo acá, que es un 12%, estamos caros. O sea, hoy nos cuesta caro comprar el monamónico. ¿Cuál es la sugerencia cuando uno mira rentabilidades, ¿no? O márgenes adicionales? La sugerencia, ¿cuál sería? Si yo estuviera en un negocio ideal o en un año ideal que tengo buenas relaciones de precio, la sugerencia sería estos. Por ejemplo, si yo tengo un suelo de 10 a 12 partes por millón, fertilizaría con 110 kilos de monamónico. Como no estamos en esa situación y tengo lotes que van a dar más de 5.200 kilos, le saco
20 kilos monamónicos, ¿sí? En vez de 110, uso 90. Y si me voy a lotes de menos potencial, que por ejemplo son un corte de 5.200 kilos, en vez de 90 uso 80. O sea, en líneas generales, para que les quede práctico, es usando el análisis de suelo, que ese análisis de suelo parte de lo que les contaba hoy acá en día, y si no puedo por agua, uso lo histórico, sabiendo que tengo fertilizantes caros, no me pongo en esta tablita, me voy a la de fertilizantes caros. ¿Cuál es la variable número uno? Es de lo que tiro normalmente, le saco 20 si estoy en un ambiente de alto potencial, le saco 30 si estoy en un ambiente malo, ¿sí? Básicamente sería ese el concepto. ¿Qué hago con esto? Ser lo más eficiente posible en la toma de decisión. Ya va a haber años para refertilizar los lotes y levantar los niveles de fósforo que tengamos en el suelo. ¿Cómo ves eso? Hubo años, acá ya pasó la ventana, ¿no? Pero si uno mira, 18, 19, 20, 21, siempre tuvimos con relaciones por abajo de esa media. Bueno, los años que tenemos buenas relaciones son los años para recomponer fósforo del suelo. Este año, el año de ganar plata, ¿sí? Sería un poco el concepto. Vamos con urea. En urea está pasando un poquito lo contrario, cuando uno lo mira históricamente. Urea, cuando uno mira los mismos 8 o 10 años de historia, tenemos menos 7% de relación. O sea, necesito 7% menos de cantidad de trigo para comprar una tonelada de urea. Para el que quede el dato, 2,7 toneladas de trigo necesito para comprar una tonelada de urea. Hoy necesito menos 7% de producto cuando miro 5 a 10 años de historia. Entonces, ¿qué hago con este dato? No le aflojo con el nitrógeno. ¿Para qué le voy a aflojar si tengo buenas relaciones? Y además saber que cuando uno parte con bastante anegamiento, seguramente hay lavado, entonces no puedo dejar lotes con poco nitrógeno porque se me lavó y a su vez porque quiero quedarme pijotero porque sí. Cuando tengo buenas relaciones de nitrógeno, hay que ponerle nitrógeno y completar los modelos. ¿Qué es completar los modelos? Es en un lote de 5.000 kilos de rendimiento apuntar a 150 DN, en un lote de 6.000 kilos de rendimiento ir a 175 DN, y si estuviera en la costa, por decir Pieres, Miramar y demás, si estoy en rendimiento de 7.000 kilos, tengo que estar hablando de 190, 200 kilos de N, ¿no? Como modelo. ¿Eso qué hago? Apunto a tener la máxima eficiencia en rendimiento, logro la máxima margen adicional en plata en dólares por hectárea y trabajo con la mayor rentabilidad, ¿no? Repito para que les quede, un 150 para 5.000 kilos, un 175 para 6.000, un 190, 100, 200 para 7.000 kilos. ¿Con eso qué logro? Tener muy buena proteína también, ¿no? Que la proteína obviamente que siempre vale y cumple. Así que eso sería como el concepto de nitrógeno. Y el otro dato es cómo distribuirlo, ¿no? No puedo decir, le tiro los 280 kilos de urea, por poner un ejemplo, de un saque, porque en suelos con anegamiento tengo riesgo de que se me lave, en suelos con anegamiento que ya tengo la humedad asegurada y temperaturas normales de invierno-primavera, puedo tener problemas de vuelco. Entonces la sugerencia es, en general, particionar un 70% entre preemergencia y dos o tres hojitas de CN agregar y el otro 30% en uno o dos nudos, ¿no? Básicamente particiono para evitar vuelco, asegurar el macollaje y el otro punto es no asegurar un poquito más la proteína que uno pide en los negocios, ¿no? Eso sería en general de todas las variedades de trigos y todas las variedades de cebada. Con el único apartado o comentario que hago, saber que la Overture, la variedad Overture, es más sensible a vuelco, ¿sí? Entonces, en vez de hacer un 70-30, hacer una distribución del N más cerca de 55-45, ¿sí? Ese era un poco el concepto de fertilización nitrogenada. La parte de azufre y zinc, la verdad que son dos nutrientes que cada vez tenemos más deficiencias y no son caros, y creo que vale la pena empezar a hacer foco cada vez más. ¿Y cómo demostramos eso? Acá, o lo tiro como tips técnico a lo que es zinc y azufre, ¿no? Azufre. ¿Cuándo tenemos alta respuesta de azufre? Los años que tenemos un rendimiento del cultivo antecesor alto, hoy les contaba que varias zonas tuvieron buenos rindes de soja de primera,
soja en un segundo girasol, otoños lluviosos, una imagen vale más que 1000 palabras, alto potencial de rendimiento, baja o media materia orgánica NAM y bajos sulfatos. En general, esto ya lo venimos viendo, que viene bajando la materia orgánica, el NAM y el sulfato. Entonces, un poco cuando uno une estos 6 variables, cultivo de rendimiento alto, otoño lluvioso, aceptable potencial de rendimiento, variables como NAM, materia orgánica y sulfato a la baja, tenemos chance de tener altísimas respuestas en el grado de azufre. Entonces, la sugerencia es que de 8 a 12 kilos de azufre hay que agregar, ¿sí? Después vemos si lo agregamos con el amonamónico a la siembra, lo agregamos con la primera urea, o lo agregamos con el Solmix o algún otro líquido de la segunda pasada, pero tratemos que entre 8 y 12 kilos de azufre tenemos que tratar de incorporar en nuestro planteo, ¿sí? Y repito, no es un producto que sea caro. El otro, que cada vez estamos viendo más deficiencias, es el zinc. Si yo hago un muestreo de zinc y empiezo a ver que tengo menos de un ppm como zinc expresado como DTPA, yo puedo tener respuestas en rendimientos muy interesantes y ese zinc se puede incorporar con semillas, con algún foliar, con el mismo Solmic que viene con zinc y saber, y este dato se lo tiro así ya con bastante información de muchos análisis de campaña y muchas zonas, en general el zinc es menor a medida que tengo menor potencial del ambiente, que está reflejado un poco donde está el cursor acá. Si yo tengo un ambiente de alta producción, tengo 1,5 de zinc, que básicamente 1,5 de zinc logro el 100% del rendimiento. Miro para el costado. Che, tengo un ambiente de medio potencial, que tengo 1,3, también. No me anda complicando este año, que ya vengo con complicaciones. Pero el ambiente es de baja productividad, que en general tienen menos NAM y que en general tienen menos materia orgánica, es donde el zinc muestra la mano o levanta la mano y dice, muchacho, dame bola que te voy a dar unos kilitos extra. Entonces, repito, ahí hagamos foco que el zinc nos puede dar buenos resultados, ¿sí? Tema fertilización, vimos fósforo, vimos nitrógeno, vimos azufre, vimos zinc. Vamos a variedades o fecha de siembra. Esto lo vimos la anterior vez, ya estamos casi, vamos a andar bien con los tiempos. Pero me parecía interesante contar como el avance de lo que vimos la otra vez. La otra vez vimos con datos de la zona Marisierra, datos generados por Jorge González Montaner, de toda la zona serrana, costera, de Tres Arroyos. Esto es campaña 23-24, lo mismo dio la 24-25, entonces usamos la 23-24, que un poco dice que igual potencial del ambiente, esto es índice ambiental de ensayo, pero eso puede ser potencial del ambiente de un lote en particular, o sea, pongámonos en 5.500 kilos. Las cebadas rinden más que los trigos largos rinden más que los trigos intermedios, los trigos intermedios rinden más que los trigos cortos, ¿no? Esto es así en el sudeste y te diría que en toda Argentina. Esto refleja un poco lo que les contaba hoy, si se atrasa la siembra, por ejemplo, en el norte de Buenos Aires. No siembra los largos, van a lo intermedio. No siembra los intermedios, van a los cortos, van a tener menos potencial de rendimiento. Eso pasa por una cuestión de potencial de las variedades y cosecha de radiación durante todo el ciclo de cultivo. Entonces, un poco lo que quiero transmitir con esto es todo lo que pueda estar a nuestro alcance, clima mediante, la mayor cantidad posible que podemos hacer de tríos largos e intermedios, bienvenido sea. Si después caigo en cortos, porque el clima se empiojó, bueno, caeremos en los cortos. Pero tratemos de hacer foco en trigos largos y trigos intermedios si hago trigo. Cebada, sabemos que siempre va en la línea superior de ese índice ambiental y respuesta que tiene en el rendimiento de cada uno de los ambientes. Yendo a variedad de cebada, está bastante claro las recomendaciones. Acá arriba está la parte de rendimiento y abajo sanidad. Un poco hoy en día nos enfocamos en 3 variedades y hago la salvedad que descartamos una. Una es como exportación o mercado de exportación, creo que Overture es una variedad que anda muy muy bien, si uno iría a mercados de exportación. Si uno iría a todo lo que es maltería, creo que Montoya sería como el caballito de batalla. Y si uno quiere jugar entre exportación y forrajera, la variedad Sinfonía, que es una variedad que es de ACA y en general hay negocio de Burman, es una variedad que nos gusta, ¿no? O sea, repito, como exportación te diría que es Overture.
como Maltería, Montoya. Y si uno quiere algo de exportación y algo hasta de forrajera, que la forrajera hasta la vemos a veces con buenos ojos por cosechar con humedad, cosecha más temprana, mejores cultivos de segunda, la variedad Sinfonía entraría muy bien posicionada, ¿no? Ese sería un poco el abanico de variedades de cebada a transmitir. Y un poco decía, y tenemos bastantes certezas que la variedad Andrea sería el descarte natural. Hoy la Andrea venimos viendo que en rendimiento no viene cumpliendo, en sanidad está cola de tren, está mal en mancha en red, está mal en escaldadura y antes, que era como la niña bonita para la parte comercial de maltería, hoy ya las otras la piden de igual manera que la Andrea. Entonces, esos serían los comentarios de lo que serían variedades de cebada. Ya cuando vamos a trigos, paso primero a la sugerencia de trigo, después vuelvo a los cortos. Dentro de los largos, que se llaman del 22 de mayo al 10 de junio, como óptimo, de este óptimo de cierre, 10 días siempre damos de changüí, por poner un nombre medio genérico. Entonces, saber que todas estas variedades, del 22 de mayo al 10 de junio como óptimo, 20 de junio, están en carrera, ¿no? ¿Cuáles serán los trigos largos? Fresno, Nivel 802, Domar Araucaria, 820 como intermedios, que son del 10 de junio al 10 de julio, dándole esos 10 días de, de regalo. Están el Catalpa, el Pehuen, Basilio, Nidera 620, Huaca 604. Y después están los cortos, que solamente los haría en mediados de julio en adelante, ¿no? O sea, repito, no caería en cortos. Cuando caería en cortos, sí se complica toda la logística de siembra. Y hablando de cortos, si uno dice, che, mira, la verdad, no tengo semilla, tengo que salir a comprar cortos, empieza a ver que el precio del candial le empieza a subir, ahí es siempre como corto, si uno dice, che, no sembré cebada y largo, y después se complicó, no puede sembrar intermedio y voy a caer a los cortos, y corto no tengo. Saber que dentro de los cortos están los candiales, sobre todo está el candial perla, que es un material muy bueno en cuanto a rendimiento, a potencialidad, a estabilidad y sanidad, y saber que el candial, ejemplo como Molino de la Plata o hay otros convenios, bonifica según gluten. Entonces, uno lo que normalmente termina haciendo con los cortos es que en general penaliza algo el rendimiento por atraso y por no ser estable en sí, a veces esa penalización la puede compensar con la bonificación que genera ese gluten del canela. Entonces, una sugerencia, que la podemos ver en las próximas reuniones más, es, si me agarra el 10 de julio para sembrar y el precio del trigo es bueno, la alternativa de candial es para ir analizándola. ¿Por qué? Porque en general termina dando buenos resultados. Sobre todo cuando partimos con buena humedad en el suelo, ¿sí? Y segundo, cuando tenemos nitrógeno relativamente barato. ¿Por qué? No nos cuesta tanto tomar la decisión de fertilizar con relativamente altas dosis de nitrógeno para asegurar ese gluten que pide el negocio, ¿sí? ¿Está claro el tema variedades? Bien. Cura semillas, de vuelta sale de info de Montaner y de la zona, está clarito. Es para cebada asistiva más premis o Vibrangol, es como las mejores alternativas a curar, con respuestas de 900, 1000 kilos o 30-37% de respuesta a resultados. En cambio, en trigo, la salvedad que hago es que los mismos curasemillas sirven, el Sistiva más premis o el Vibrant, con la salvedad que al trigo en general le gusta agregado de algún insecticida. ¿Por qué? Porque en los trigos andan más pulgones, esos pulgones transmiten virus y esos virus en general generan virosis con mermas de rinde, ¿no? Entonces, un comentario así como comparativo es ir con Sistiva más premis o Vibrangol en cebada, sería como el camino. A los trigos se puede usar los mismos curasemillas con agregado de algún insecticida de semilla o directamente comprar los formulados, como puede ser el Viver integral, que en este ensayo particular está cabeza de puesto con 700 kilos de respuesta y 16% como respuesta en porcentaje, ¿sí? Esto sería un poco el apartado de variedades, de fecha de siembra y con la semilla. Acá ya sembramos el cultivo. Y por último, nos vamos a lo que es malezas, ¿no? Y ya estamos terminando malezas. Malezas es bastante corto y creo que bastante sencillo, contundente las ideas. Todos sabrán que hará 7, 10 días
salió esta alerta roja, ¿no? Ahí es tipo pantalla crónica, ¿no? Alerta roja, Brassica rapa, que a la resistencia que venía de glifosato, de ALS y 2,4-D, se sumó un biotipo, sobre todo se vio en poblaciones de Tandil, que empezó a escaparse a la fluorocloridona, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Primero se ve a campo, después se hacen pruebas en macetas, que son las que hay acá abajo, y acá lo que pueden ver es, si yo le pongo 1 litro de fluoro, en la población de la barría casi todas muertas, en la población de Tandil varias plantitas vivas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, ¿qué hacemos ante esto? Dos o tres sugerencias. Primero es, la fluoro sigue funcionando, porque si no, no veríamos que, estos controles en Olavarría o el control a dosis que hay en Tandil. Entonces, la primera recomendación es, fluoroquinolona hay que usar. La sugerencia es no quedarnos con 1 litro, 1 litro 200, sino ya empezar a hablar de 1,3, 1,5 como dosis normales de aplicación. Por suerte la fluoro bajó, el año pasado valía 21, $23, hoy vale 14, $15 el litro. Así que un poco la sugerencia es usar fluoro en preemergencia a dosis de 1,3, 1,5, ¿no? Sería como el primer comentario. Si usaba uno, subirlo. Segundo punto, ¿sabés que hay otras alternativas? Estos son datos de Ramón Gijón, que es de la zona de ustedes y todos lo conocen. Así que por eso ahí está la fuente puesta. Voy a mostrar 2 datos o 3 de Ramón, de Ramoncito. Pero saber que hay 2 o 3 alternativas interesantes que igualan el control de la fluoroquinolona. En el tratamiento 5 está la fluoro al litro y medio. Entonces uno ve que al día 60 tiene 97% de control. Ese mismo 95-97% de control uno lo puede hacer con 250 de diflufenicam y 1 litro y medio de terbutilacina, o lo puede hacer con 120 centímetros cúbicos de flumexacin y el mismo 1,5 litros de terbutilacina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La fluoro funciona, subir dosis. Tratar de hacer sí o siempre emergencia y saber que por lo menos alguna otra alternativa de control tenemos la gatera. ¿Cuál es la recomendación? Es ser muy controlador, meterle mucha pila en el preemergente, porque todo lo que hagamos en pos de rescate genera merma de rinde porque genera fitotoxicidad. Y los controles no son 100% contundentes, ¿sí? Esa era un poco la reflexión sobre nabo. Después, yendo a Raigras, que estimo que va a haber bastante Raigras, en Tandil tenemos, Entre Arroyo también, en Dorrego también, o sea, el Raigras, creo que es la maleza que cada vez nos cuesta más controlar con glifo, no está contando controlar con cletodin, y no está contando en algunas poblaciones hasta con aloxifop. Un poco hay 2 sugerencias. Una es hacer el primer golpe con glifocletodin y en las poblaciones muy complicadas ir con doble golpe. Ese golpe puede ser con paraquat o puede ser con diquat. En general, el paraquat vale bastante más barato que el diquat, así que la sugerencia sería hacer primer golpe con glifo y cletodin y la segunda pasada o el doble golpe para asegurar controles con paraquat, ¿no? Acá vemos que al día 30 o al día 60 estamos con casi 100% de control. Y el otro punto, que por lo visto no me quedó la diapositiva pegada, es en esas poblaciones muy complicadas de malezas, ir con residuales. ¿Qué residuales estamos viendo con buenos ojos? El famoso Yamato, el piroxasulfone, para no poner nombre comercial, el piroxasulfone como principio activo, anda bárbaro, van 120 centímetros cúbicos por hectárea, y en cebada son 15 de carencia, y en trigo no tiene carencia, y la verdad que son productos que han bajado de plata. Antes valía 20 y pico dólares, hoy por 15, 17 dólares aplicás ese residual. Y el otro producto es el azuro de FMC, ¿no? O sea, el concepto de regras es primer golpe con cletodin o aluxifop, segundo golpe con paraquat o diquat, y en poblaciones muy, muy complicadas, meter residuales para atajar los problemas, ¿sí? Ese sería un poco los conceptos de lo que es malezas. Y ya para terminar, a modo de conclusión, total, después si hay preguntas, las vemos o las extendemos, pero me parecía interesante de todo lo visto dejar así tipo ideas o conclusiones. Pongo a hoy, porque todo puede cambiar, pero nada, a hoy las conclusiones son, creo que el clima, si es bueno, de acá en adelante no vamos a ver oportunidades en cuanto a precios de soja, maíz y de trigo y cebada, pero si se complica algo, creo que vamos a tener oportunidades positivas.
Así que me parece que creo que el clima es una variable a seguir a nivel Argentina y avances de siembra y de cosecha. Repito, eso se ve muy fácil en informes que salen todos los jueves en el panorama agrícola semanal, de la bolsa, o sea, es fácil llegar a esa información. El orden de venta en los próximos meses para decidir ventas y cerrar el margen de la campaña 24-25 y con que ir comprando los insumos de la nueva campaña, que lo vimos en una diapositiva, creo que está también bastante claro. Ser flexible con los planes de siembra. No me quedaría atado a lo que armé en marzo, abril o mayo. Creo que estamos a tiempo de cambiar. Cebada por trigo, girasol por soja y lo que quede para gruesa, siempre hago la creación, ser muy cuidadoso con los herbicidas residuales para no atar rotación. Cuando digo herbicidas residuales, es básicamente HIT y atracina, girasol, saber que pueden ser problemáticos. Hoy veo el mercado de trigo medio pesado respecto a cebada. Refuerzo un poco el de ver si tengo algo de cambiar de planes. Para el plan nuevo, usar ese concepto que ya vimos de precio de dolor. Hoy cebadas necesita $220 de precio de dolor para cerrar margen, el trigo 230. Bueno, ese dato tenerlo siempre registrado para tomar buenas decisiones de ventas y todo lo que fuimos viendo de ajustes técnicos de protocolos, pero sobre todo dándole mucha importancia a las relaciones de insumo-producto, ¿no? Sobre todo en fertilizante. Ser eficiente, básicamente, no gastar plata de gusto, ¿no? Y dentro de lo posible, todas las tecnologías de costo cero, llámese variedad a usar, fecha de siembra, mientras el clima lo permita, tratar de captarlas, ¿no? Cuando digo un ejemplo puntual es, che, si yo tengo un lote ya cosechado de soja primera y lo puedo estar sembrando el 10 de junio, no me quedo esperando al 10 de julio porque vengo atrasado con las cosechas. Bueno, veamos de qué manera uno logra tratar de avanzar con todas las labores en tiempo y forma. Y después, un último concepto, el 8 es mucho foco en control de maleza. Venimos viendo que el nabo y el regras se vienen piojando campaña tras campaña. Y dentro de compra de insumos, hacer foco a la semilla de girasol, si voy a hacer un plan ambicioso de girasol, sobre todo girasol alto leico. Así que nada, de mi parte era esta 55 minutos que he comentado y abierto a preguntas o comentarios. Y si no, nada, muchas gracias. Diego, impecable. Volaron los minutos, la verdad, súper interesante. Tenés dos preguntas, ¿querés leerlas? ¿Las ves vos ahí en el aplicativo? ¿Te las Si lo leo? veo. Dale. Dice, en este contexto, ¿qué otra alternativa tenemos a la fina que genere mejor resultado económico? ¿Qué opinás de meter ganadería o la colza? Bueno, perfecto. La colza, como les contaba anteriormente, hemos hecho bastante, se hizo bastante sobre girasol y soja, pero son siembras de fines de marzo y todo abril. Soja de primera, cuando digo, ¿no? Eso está lindo, logrado, bueno. Y ahora estamos haciendo, o se hizo ya, bastante en mayo sobre sojas de primeras tardías y soja de segunda como ventana de siembra de junio, a mí particularmente ya no me gusta tanto. Entonces, ya colza te diría que lo haría 10 días más. Al que pregunta es, si yo de acá el 10 de junio me puedo organizar para sembrar una colza primaveral, bienvenido sea. Ahí buscaría el convenio que tiene Bunge, que es muy interesante. Bunge tiene un convenio que es Matif, que es la pizarra de colza de Francia, a febrero 26, descuenta $90, que son los derechos de exportación y algún otro gasto más. Y lo interesante es que es a retirar del campo sin gastos comerciales. Bueno, la verdad que de ese 470 que estaban puestos en los márgenes. Pero le daré una ventana hasta el 10 de junio. Así que tenemos que tener todo bastante organizadito del lado logística. Y después no veo otras alternativas. Hemos estado evaluando alpiste, hemos estado evaluando arveja amarilla, arveja verde, camelina, y la verdad que ninguna estamos viendo que está ganando ni a la colza ni a la cebada cervecera y cebada forrajera. Esa es nuestra opinión. Después, que lo vimos en la reunión pasada, el tema, perdón, la tos. El tema ganadería, acá tanto cebada cervecera, cebada forrajera y trigo pan, trigo candial, siempre estuvo con cultivo de segunda soja, ¿no? Eh, Ahí un poco lo que estamos haciendo es si uno iría a verdeo, sobre todo los trigos tardíos, ¿no? Un trigo candial, poner, un trigo de tardío, en general ese trigo puede ir a verdeo con mucho mejor resultado. Hoy, si uno estima que la carne va a valer 2,5, $2,7 el kilo y tiene cargas en esos verdes de 2,5 animales y gana 500 gramos por día, va a tener mejor resultado que una soja segunda. Así que
Si yo pienso un trigo o una cebada que va verde en vez de soja, mejor el resultado. Y acá hago un comentario, es, si a priori veo mejor la cebada que el trigo, yo los verdeos lo puedo hacer sobre cebada o sobre trigo. ¿Por qué quedar enfocado en hacer el verdeo sobre trigo? No vale la pena, lo puedes hacer sobre cebada. El único salvedad que hago es, si no estoy muy familiarizado con la ganadería, saber que lleva recurso a la hambre, recurso molino y capacitación del personal. No es que de un día para otro, que hace 10 años que no hago recría, y voy a salir con una recría de 500 gramos y 2,5 bichos de carga. Eso lleva un conocimiento técnico, así que ese sería un poco el comentario. Después, ahí preguntan sobre planteo de siembra y fertilización variable. Sí, en general cuando uno habla de eficiencia, que lo podemos ver la próximo encuentro, cuando uno habla de eficiencia, todo lo que podamos variar, sobre todo de fertilizante fosforado o de nitrogenado, estamos gastando la plata donde corresponde. Entonces, un poco, hoy cuando les contaba esa tablita de árbol de decisión de la fertilización fosforada, ¿no? Que responde a las relaciones de precio monamónico con trigo, pero también responde al rinde objetivo, ¿no? Entonces, si yo a esa misma tabla le pongo rinde objetivo y le pongo cuánto fósforo tengo en el suelo, uno termina generando la dosis variable de fósforo de cada uno de mis ambientes. Y lo que estoy haciendo, estoy distribuyendo de mejor manera. Entonces, aplica un poco por respuesta de rendimiento, pero mucho más por no gastar de gusto, ¿sí? Sería el impacto de la variable. El otro dato es nitrógeno. Si yo vengo viendo que el año hay lavado y mi lavado es mayor en los ambientes de profundidad del suelo que las lomas, por poner un ejemplo, en la segunda pasada de ADN uno puede variar tranquilamente la dosis de la segunda aplicación. Ahí refuerzo la aplicación que pone y cómo impacta la calidad un montonazo. Si yo en el ambiente de alto y medio potencial tengo un año que la voy a romper productivamente porque partí con buena humedad, el clima acompañó, los cultivos tienen, no sé, 1.000 espigas de cebada, 700 espigas de trigo, yo fertilizando más ese ambiente de alto y medio potencial, lo que logro es apuntar a tener mayor proteína. Esa proteína se paga en trigo pan, si voy a molino, se paga en trigo candeal por tener más gluten y se paga en trigo en cebada por no tener descuentos comerciales en cebada cervecera. Ese apartado, cuando veamos la fertilización entre la primera y la segunda, una forma fácil de ajustar es midiendo una cosa que se llama índice de suficiencia de nitrógeno, que no es más que comparar qué NDVI tiene tu lote respecto a una franja de doble N de NDVI que saturó, o sea que está pasado de N. Eso se calcula por lo que se llama, repito, índice de suficiencia de nitrógeno, que te ayuda a tomar decisiones con un dato más. Para eso que hay que hacer, que ahí veo que preguntó Arturo, es hacer franjas de doble N en alguna parte del lote. Básicamente es, che, yo voy a tirarle, vamos a hacer un ejemplo rápido, 250 kilos de urea en total de mi ciclo de cultivo al trigo. Pero la primera pasaba con 170 kilos de urea. ¿Qué hago? 170 kilos de urea a todo el lote. A una parte le tiro 100, 120 kilos más de urea. La marco y la sigo. Básicamente, ¿sí? Después ahí preguntan qué porcentaje de girasol oleico y común haría. Yo sí se podría 70 oleico y 30 común. Lo que hay que ver es si se consigue ese 70% oleico, ¿no? Dentro del 70% oleico, las dos híbridos sugeridos de Singenta y los dos híbridos sugeridos de Nidera sería como la clave, ¿no? Pero es la figurita difícil del álbum. Hay una pregunta más. No, por lo menos no estoy leyendo ninguna yo. ¿Cómo impacta en la calidad del cereal hacer variable? La contesté, Creo que la Ah, contestaste sí, sí. antes. la contesté. Hiciste 2 por 1. Listo. Hice 2 por 1. El combo. Genial. Bueno, creo que no hay más preguntas. Nos volveríamos a ver el 25 de junio. Manejo de fertilizantes y malezas en fina. Ah, bueno, algo ya tocamos, pero dale. De igual le echamos un poquito de lo Seguramente mismo al principio. pueda mutar el temario, tal cual. Da. Y encuentran la charla, que si la quieren repasar, claramente sí, Dan Seguro de Comienzo en YouTube o en nuestra página web o también a través de Mariano y su equipo. Se las podemos mandar por WhatsApp para volver a repasarla. Bueno, bárbaro. Gracias por Bueno, todo. Hermosa charla. Excelente. chau, chau, gracias. Gracias, adiós. Gracias. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, Mariano. No hay de qué, adiós.